Bueno, pues para iniciar siempre me gusta dedicar todo esto a nuestra Madre Santísima, que es la que escucha siempre con gran atención la palabra de Dios y es la que nos invita a hacer siempre lo que el Señor nos pide. Entonces vamos a iniciar con una Ave María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, pues como siempre, las recomendaciones para quienes por primera vez vienen a unos ejercicios aquí conmigo. Recuerden que una de las cosas muy importantes es traer su Biblia. Vamos a tener aquí algunas citas que hay que revisar y sobre todo traernos una libreta en que apuntar, porque si no, pues por más buena memoria que tengamos, todo lo que vamos a decir, lo más seguro es que se nos olvide al ratito. Entonces la idea es tomar algunos apuntes, algunas ideas importantes, las citas, para que luego pues las podamos revisar. Entonces bueno, pues vamos a iniciar esta misión, la hemos llamado Misericordia quiero y no sacrificios. Está tomada de la cita de Mateo, capítulo 9, verso 13. Es lo que va a ir dándonos pues la visión de nuestra reflexión esta semana. Dejen ponerme aquí mi reloj, porque si no ya saben que siempre empiezo y luego ya no sé a qué hora se termina. Muy bien, pues quisiera esta misión, estos ejercicios, pues están muy de acuerdo en lo que el Papa Francisco nos invitó a vivir este año. Ya lo decía desde el inicio, como el Papa pues hizo un documento, se llaman bulas. Son estos documentos que hacen los papas para convocar, para invitar a vivir algún evento especial dentro de la Iglesia. Y este documento, esta bula, se llama Misericordia Vultus. En latín, siempre llevan un nombre en latín, se llama Misericordia Vultus, que es el rostro misericordioso. Dios ante todo se presenta como un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Y esto me parece que es muy importante, que es providencial, porque pues nos hemos acostumbrado a vivir pues, un cristianismo ritualista. Algo de esto comentaba hoy en nuestra homilía. Nos hemos acostumbrado solamente a las prácticas religiosas. Hoy tuvimos una junta con el encargado del Ministerio Hispano aquí en la diócesis y veíamos cómo en general, y esto pues es en todo el mundo, pero de una manera más particular, más importante, la tenemos los hispanos. Pero toda la Iglesia en general, toda la Iglesia católica, se ha acostumbrado a vivir solamente de prácticas religiosas. Hay mucha gente que no viene nunca a misa, pero viene a bautizar a sus hijos, porque como que pues es importante, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en mi primer parroquia, un día llegó una familia, era nada más una pareja joven, y traía a un niño chiquito. Y estaba yo ahí en la sacristía y entraron y me dijeron: padre, pues es que queremos ver cómo le hacemos para bautizar a mi hijo. Y le digo: sí, como no, mire, pues ahorita aquí en la oficina, ahorita que hagan, era temprano, terminando la misa de 8, ahorita que hagan la oficina para que inscriban y se bauticen. ¿Y cuánto tiene su hijo de nacido? No, pues ya tiene como 6 meses.
Le digo, oiga, pues no se tarden tanto en bautizarlo. ¿Por qué se tardaron tanto en bautizarlo? Me dice, no, sí, ya lo bautizamos, pero sabe que nos ha salido muy enfermizo, entonces queremos ver si bautizándole otra vez se le quita. Esto es real, eso fue lo que me dijeron. O sea, esto nos da una idea de cómo la gente no sabe ni qué es el bautismo, ni para qué es el bautismo, nada, simplemente pues viene, bautiza y pues ya se va, ¿no? O sea, y luego si se le sale enfermizo el niño, pues hay que volverlo a bautizar, ¿no? Como que algo falló bien ahí, ¿no? Algo no le salió bien al padre. Porque si le hubiera salido bien, usted no se enfermaría, la verdad. Pues hemos vivido mucho del ritualismo, ¿no? Todos los católicos, el día 12 de diciembre, no, hombre, llenan las iglesias. Hasta el perro y el perico tienen que ir. Hasta los protestantes, yo creo que van el día 12. Y ni qué decir del miércoles de ceniza, ¿qué tal? No sé aquí en los Estados Unidos, pero cuando vivían en México, seguro que ese miércoles parecía romería, ¿no es cierto? Toda la gente va a ir porque si no te echan tierra en la cabeza, una maldición gitana te cae seguro. Nos hemos acostumbrado a vivir de prácticas religiosas. No es que sean inútiles, son buenas, son importantes, pero no expresan el sentido pleno de la relación que Dios ha querido establecer con nosotros, su pueblo. Al centro, mis hermanos, al centro de la relación con Dios, tiene que estar siempre la ley de Dios. Esos 10 mandamientos tienen que estar al centro de toda nuestra vida. En una ocasión le preguntó un maestro de la ley a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y entonces le dijo Jesús que él es en la Escritura, y le empezó a enumerar los mandamientos y le dijo: pues haz eso y vivirás. Al centro de toda nuestra vida está el no matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no jurarás en falso. En fin, los 10 mandamientos son los que hacen que nuestra vida tenga un verdadero sentido cristiano. ¿De qué le sirve a una persona venir a bautizar al hijo si el resto de su vida no va a cumplir con los mandamientos? Se la pasa mintiendo, se la pasa robando, a lo mejor no dinero, pero se la pasa robando tiempo. Hay mucha gente que roba tiempo, y es uno de los bienes más caros y más preciosos que tenemos, el tiempo. Gente que, por ejemplo, pues utiliza el internet de la oficina para hacer sus cosas personales, especialmente pierde el tiempo en el Facebook. ¿Cuánto tiempo, fíjense, le quitamos al esposo, a la esposa, a los papás, muchachos? ¿Cuánto tiempo les quitamos por estar viendo ahí el Facebook, por estar viendo las redes sociales? Eso es robo. Porque ese dinero, ese tiempo no es tuyo, ese es tiempo para tus papás, para tu esposa, para tus hijos. Y ahí hay mucho robo, mucho robo. Se han hecho estadísticas para ver a cuánto asciende esto, y son miles de millones de dólares las que se roban, o sea, en horas hombre, las que le robamos a las empresas a través del tiempo que se pierde. Pero eso sí, estamos bien bautizaditos, confirmaditos y primera comunión. Al centro, mis hermanos, forzosamente tiene que estar la ley, los mandamientos del Señor, la cual debe de convertirse en vida y celebrarse como parte de la alianza. Es decir, la celebración que nosotros hemos tenido para iniciar es la celebración que celebra esta vida que nosotros vivimos conforme a la alianza de Dios. Una persona que no cumple los mandamientos a lo largo de toda la semana, pues no está celebrando nada, porque lo que celebramos es esta relación que tenemos con Dios, que se establece a través del cumplimiento de su voluntad. Como en una familia, ¿no?
Ahí están todos en el cumpleaños del papá y le llevan el regalito y el cuento, pero todo el año no lo obedecemos, no lo servimos, nos disgustamos. Y entonces, ese regalito y esa fiesta, ¿qué onda? No, ya, estamos celebrando que es nuestro papá, estamos celebrando que es su cumpleaños, le damos gracias a Dios por su vida, pero esto tiene una implicación, esto tiene que ver con cómo lo trato durante todo el año, igual con Jesús. Venimos aquí a misa, le cantamos, le aplaudimos y todo, pero el resto de la semana, nada que ver. De manera entonces que al centro está una vida que se ordena según la palabra. Un cristiano verdadero busca que su vida esté siempre en relación con este libro. Y cualquier duda que tiene sobre cómo vivir o qué hacer o qué decir, tiene que consultar a ver qué dice Dios para ver si estoy bien o no estoy bien. Sin embargo, vean cómo en general el cristiano, particularmente el católico, pues usa poco su Biblia, no la conoce bien, no la revisa con frecuencia y mucho menos se cuestiona si su vida está bien orientada hacia Dios. Y entonces, ¿de qué vive el cristiano católico? Vive del ritualismo, vive de las prácticas que muchas veces son sin sentido, completamente desvirtuadas del verdadero culto a Dios. El verdadero culto a Dios proviene de un corazón agradecido, proviene de una relación que hemos venido construyendo a lo largo de la semana y a lo largo de los años. Ese es el verdadero culto. Este domingo pasado les decía que nos ha faltado quien nos enseñe a orar, y entonces nuestras oraciones son simplemente monótonas, repetitivas, no sale nada de adentro. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero no estamos pensando en Papá Dios. No hay una persona delante de nosotros. Y entonces resulta como cuando cantamos las canciones que pues podrían sonar completamente vacías. Cuando nosotros cantamos, y sobre todo si cuando le vamos a cantar al enamorado, pues le ponemos enjundia, ¿no? Le ponemos sentimiento para que se sienta. Cuando escuchamos a los artistas y luego nos aprendemos sus canciones, pues luego las cantamos así. Esta canción me llega, ¿no? Es una canción llegadora. Y aquí los jóvenes me han de perdonar, pero no me sé las nuevas, porque no es el radio. Pero, pues, es algo que nace de nuestro corazón, ¿no es cierto? Le vas a cantar a alguien. Vas a cantar algo que mueve tu corazón, que te hace sentir bonito y que la persona que lo va a oír también va a sentir bonito. Imagínense, voy a de una que pues no me sé muy bien, pero algo me acuerdo, nomás para dar una idea. Esa canción ranchera bonita, no sé si será ranchera o ranchera, que canta Luis Miguel y mucha gente, ¿verdad? Si nos deja. ¿Sí la han oído? ¿Les gusta? Imagínense que la cantaran así: si nos dejan, nos vamos a ir a un lugar. Si nos dejan, haremos de la misma para ahí. ¿Ustedes creen que esa le va a llegar a una chava? No, va a dejar. No, ¿verdad? En cambio, si está acá el mariachi, si nos vamos a vivir a un... ¡Ay, Carlitos! Ya la chava está babeando en el... Si nos deja, ojalá nos dejen, ¿verdad? Haremos de la luna terciopelo y no sé qué tanto dicen, ¿no? Tiene, pero hay que meterle un mundial. Igual no
pasa con la oración, igual pasa con muchas cosas de nuestra iglesia, en donde nosotros no hay conexión. ¿Qué celebramos? Pues quién sabe, ¿verdad? Nuestro tema hoy quisiera dividirlo en dos partes. La primera parte la vamos a tomar del contexto en el cual Jesús dice esta sentencia, lo que acabamos de decir: misericordia quiero y no sacrificios. Y la segunda, vamos a tomar la cita de donde Jesús la toma, que es del Antiguo Testamento, para desde ahí poder darle verdadero sentido. En el Antiguo Testamento está tomada de Oseas. En el Antiguo Testamento, ahorita les doy la cita, como la vemos. Entonces vamos a ver la cita en la que nosotros hoy vamos a poner nuestra atención. ¿Okay? Mateo 9, 13. Traigan su Biblia, pueden sacar ahí su Biblia y la pueden ir leyendo junto conmigo. Si algo les llama la atención, como siempre ya saben, pues ahí subráyela. Para los que andan perdidos en la Biblia, Nuevo Testamento, primer Evangelio, Evangelio de Mateo, buscan el capítulo 9 y luego se van al versículo 9 y desde ahí vamos a empezar a leer. Algunas Biblias pueden ser diferentes a la versión que yo tengo y entonces a lo mejor es un poquito distinto, pero básicamente dice lo mismo. Bueno, voy a empezar a leer. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos o de los impuestos y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Al oír esto, les dijo Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la cita que contiene este elemento del que queremos nosotros reflexionar, porque lo que el Señor quiere es misericordia y no sacrificios. En el contexto vemos que lo que origina la frase es un llamado que le hace a un publicano, que era considerado como un traidor a Israel y por ello un pecador. O sea, un recaudador de impuestos era un traidor. Imagínense, les quitaba dinero para dárselo pues a los romanos, entonces era considerado pues un verdadero fracaso, ¿verdad? Era un pecador, era un traidor a la patria, porque trabajaba para el gobierno que los tenía pues subyugados, que los tenía bajo su bota. Entonces pues era considerado una persona a la que ni siquiera le podían hablar, no podía entrar al templo, no podía entrar a ninguna de las casas honorables, porque si entraba, entonces las convertía en impuras, no lo podían tampoco tocar, porque se convertía en una persona impura. Entonces imagínense que Jesús se va a comer a su casa. ¿Cómo me escándalo esto? ¿Cómo tu maestro, que se dice pues, que es maestro de Israel y que es el Salvador y todo, cómo es que se mete a la casa de un publicano, de un pecador, de un traidor? Esa es la mentalidad de esta gente, ¿no? Vemos entonces claramente que la misericordia en su más alta expresión está referida al llamado que Dios nos hace para que regreses a Dios. La misericordia de Dios se ejerce en este llamado. O sea, es ese amor tan grande que tiene Dios por los pecadores. Vive por los enfermos,
no por los sanos. Los sanos no necesitan del médico. Viene por ellos. Ahí está el amor. O sea, el amor está en un llamado que hace el Señor a que nosotros también empecemos a considerar a aquellos que los demás están excluidos. Podríamos pensar en nuestra realidad, aquellos que no vienen ni a misa, aquellos de los que hablaba hace rato, que solamente pues se acercan para el sacramento del bautismo, aquellos que están viviendo juntos pero que no están casados. Bueno, pues a ellos está dirigido el amor de Dios con la idea de jalarlos hacia Dios. Lo que Dios quiere, el amor de Dios, es que ellos puedan vivir esta realidad amorosa de Dios. Por eso vino Jesús. Dios quiere que regresemos a Él. Quiere que nuestra vida no sea simplemente actos del bautismo o de venir a misa, sino que verdaderamente entremos en una relación seria con Él, una relación de amor por Él. Y por eso vino, porque nos ama y porque quiere que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Las personas que solamente vienen a bautizar a su hijo o los traen nada más a la primera comunión, la gente que vive un cristianismo solamente de rito superficial, esas personas no experimentan este amor, no experimentan todas las gracias, la alegría, la paz que Dios quiere para nosotros desde que nos creó allá en el tiempo de Adán y Eva. Desde ese tiempo Dios quería que el hombre viviera con plenitud, y por eso en este pasaje de Génesis, donde vemos que era todo hermoso, ¿no? En el capítulo 2, donde nos habla de los ríos y nos habla de una serie de árboles de todo tipo, y hablamos del paraíso, ¿no? Bueno, ahí puso al hombre en el paraíso, para que fuera pleno, para que fuera feliz, para que no le faltara nada, para que viviera con alegría, con paz, con amor, con gozo. Ese era el plan de Dios. No lo puso en un desierto, no lo puso en el pico de una montaña donde no hay agua ni hay comida, no. Lo puso en un lugar maravilloso. Acabo de estar hace poco en Costa Rica y pues esto se parece allá. Hay de todo ahí hermoso. Nicaragua, los que vienen de Nicaragua. Qué lugares tan hermosos allá, llenos de vegetación y de tantas cosas hermosas. La gente que viene del sur de México, Oaxaca y todo eso, que dicen, ahí nomás hay que estirar la mano y ahí está el aguacate, y ahí está el mango, y ahí está pues todo, ¿no? Ese es el lugar. ¿Qué nos quiere decir? Quiero que no les falte nada, quiero que sean felices, quiero que tengan todo, quiero que sean verdaderamente gozosos. Pero no, ahí vamos, viene el pecado. Y después del pecado, el hombre pierde todo esto y se va al desierto, y se va donde no hay comida y donde no hay bebida y donde todo le cuesta trabajo y es puro sufrimiento. Y Dios dice: no, pobrecitos, los quiero mucho, tan tontitos, pero como quiera los quiero. Y entonces viene Jesús, ¿no? Vemos entonces que la misericordia en su más alta expresión está en la cita de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida. Es el acto más misericordioso de Dios, más que darnos de comer, más que ponernos una casa en la mejor colonia, más que darnos el automóvil más lujoso, porque todo eso se va a acabar, tarde o temprano, nos vamos a morir.
Y aún hay gente que tiene la casa más hermosa y no es feliz, o que tiene el carro más lujoso y no es feliz, como creo que ya les he comentado en alguna de las misiones. Hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Dios quiere que seamos felices, y para eso envió a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida, y la tenga abundancia. Ese es el acto más misericordioso de Dios, haber enviado a su Hijo. Manda el Señor a visitar a los alejados, a los que no conocen a Dios, a los que no tienen nada, porque el que no tiene a Dios no tiene nada, no tiene esperanza, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene nada. Podrá tener carro o casa o muchas cosas, qué sé yo, pero si no tiene a Dios, su corazón está seco, está vacío, no tiene vida, no tiene vida, y mucho menos la tiene en abundancia. Entonces, desde ahí fíjense cómo esta perspectiva del Papa entra en una conexión muy importante con la visión de Dios. Misericordia quiero que seas misericordioso. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que ayudar a nuestros hermanos a llegar a Dios, a conocerlo, ser ese puente como lo hizo Jesús, para que como Mateo pues pueda tener la vida. Cuando Jesús va también a la casa de Zaqueo, ¿recuerdan a Zaqueo? Este hombre que también era un cobrador de impuestos, y que Zaqueo al final dice: voy a darle de mis riquezas a los pobres. ¿Y qué dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es el puente. O sea, ahora su vida, la vida de Zaqueo, la vida de Mateo, empieza a tener sentido, empieza a ser feliz. Porque la única forma en que nosotros podemos ser felices, hermanos, es teniendo a Dios en el alma. Y por eso hay que ir a aquellos que no lo conocen. Por eso es esta misión, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, para que ustedes comprendan que la misericordia de Dios se expresa yendo a traer al hermano y acercarlo a Dios. El primer acercamiento pues puede ser traerlo a la iglesia, pero hay que seguir avanzando, hay que irlo llevando luego a los sacramentos y luego al conocimiento profundo de Dios, porque esto es lo que nos hace plenos, lo que hace que nuestra vida verdaderamente tenga sentido. Por eso el acto más misericordioso de Dios fue enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida. No vino a darnos de comer, ni vino a darnos de beber, ni vino a darnos casas nuevas, ni automóviles nuevos. Vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es el centro del amor de Dios. Es la expresión más alta del amor de Dios, que está referido precisamente, como en el texto que hemos leído de Mateo 9, a la conversión. Si tú verdaderamente amas a alguien, tienes que ayudarlo a que conozca a Dios. Tienes que ayudarlo a que se convierta. Tienes que ayudarlo a que se acerque a la iglesia, a los sacramentos. Tienes que ayudarlo para que entre como Mateo, como Zaqueo y como tantos más en un proceso de enamoramiento de Dios. Y esa es la razón por la que estoy yo aquí, para que podamos todos conocer al Señor. Hay una frase muy bonita del Papa en este documento de El rostro misericordioso de Dios, que dice así, fíjense: hacemos iglesia cuando acercamos a los hermanos al amor misericordioso de Dios. Hacemos iglesia. Cuando como Cristo, que deja su cielo, recuerdan que decíamos hoy en la homilía, Filipenses 2:6, deja su cielo y viene por nosotros, deja su comodidad, sus privilegios de Dios, para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Qué triste
tristeza que haya tanta gente que no la tenga. Y que no la tenga porque ninguno de nosotros es misericordioso. Porque solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestra comunidad. Vean cómo hay tantas religiones que en medio de los calores ahí van a tocar las puertas, van de misiones. Muchos hermanos separados se unen para irse en camiones a México o a otros lugares de Centroamérica, a las selvas, y hacen lo mismo que hizo Jesús. Gente que ahorra todo el año no para irse de vacaciones a Disney, sino para irse a una selva allá en el Amazonas o alguno de los lugares de misión donde no conocen a Dios y les cuesta mucho dinero, tanto o más que si se hubieran llevado a toda la familia a un parque de diversiones. Hermanos, esa es la misericordia. Cuando tú pones de lo tuyo para que otros conozcan a Dios, como Jesús, Él puso su vida, Él dejó sus privilegios de Dios. Esos son los actos de misericordia, porque estos te identifican que verdaderamente amas al hermano. ¿Y hasta cuánto lo amas? Hasta haber ahorrado todo mi sueldo de este año para pagar un boleto de aquí a Perú e irme a una selva a trabajar durante un mes, mi mes de vacaciones, y me voy a llevar a mi familia. Y me costaría menos irme a un parque aquí a Orlando con mis hijos a que disfruten 1 o 2 semanas de vacaciones, que llevármelos a todos para que les piquen los mosquitos, para que tengamos que dormir en tiendas de campaña, para que tengamos que medio o mal comer. Pero esa gente no conoce a Jesús. Esa es la misericordia. Ese es el amor. Porque el amor siempre es sacrificado. Está siempre pensando en el otro. Y así es, como dice el Papa, como se hace iglesia. Bajo esta luz, la frase misericordia quiere un sacrificio, la podríamos traducir de esta forma, a ver si están de acuerdo conmigo. Lo que quiero es que vayan a traer a todos los que necesitan de Dios y no solo que vengan al templo a celebrar. Misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que vayas por tu tío, tu hermano, tu primo. Ni siquiera tenemos que ir al Amazonas. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor, trabajadores, compadres, hijos a veces, papás, primos, que no vienen nunca a misa, que no conocen a Dios. Pero no hay nadie que los quiera tanto como para sacrificar muchas cosas y atraerlos a la iglesia. Jesús dejó su cielo, lo apostó todo. ¿Por qué? Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga la vida. Me llama a mí mucho la atención estas visiones de los hermanos separados, que de veras, el otro día leía un testimonio de una persona que les estoy contando, que ahorró todos sus ahorros y se los gastó en una misión con su familia. Los niños querían irse a un parque de diversiones y me dijo, no, hay que ir por los que no conocen a Jesús. Y fueron, no sé si a Perú o a qué parte de Sudamérica fueron. Un viaje en avión, bien caro, a dormir mal, a que te piquen los zancudos, los mosquitos. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué tan grande es tu amor? ¿Qué tan grande es tu amor por la gente que tú dices que amas? Tu papá, tu esposo, tu hijo, tu padre. ¿Qué tan grande es tu amor? Como para invertirle todo lo que necesites para que conozca y ame a Dios. ¿Qué tan grande es tu amor? Ahí es en donde vamos midiendo realmente el amor que tenemos a los demás.
Cierto que es fundamental que demos culto a Dios, pero este culto no debe de ser exterior, sino la expresión de glorificación a Dios que nos ha llamado a vivir con Él, que como Mateo nos ha rescatado de la oscuridad y nos ha llevado a la luz del Evangelio. Eso es lo que celebramos, que antes yo estaba en la oscuridad y que ahora tengo luz. Eso es lo que celebro, que ahora tengo esta vida y la tengo en abundancia, y la tengo gracias a la misericordia de Dios, y seguramente en muchos casos a la misericordia de algún hermano que, preocupado por nosotros, se empeñó y nos buscó para evangelizarnos. De lo contrario, si no celebramos nuestra vuelta a Cristo, si no celebramos la luz que hay en nuestros corazones, si no celebramos que tenemos vida y la tenemos en abundancia, entonces ¿qué celebramos? La celebración de la resurrección de Cristo, sí, pero del Cristo que nos ha dado vida. Y lo que celebro yo es: bendito sea, Señor, mira, gracias. Por eso se llama Eucaristía, que viene del verbo eucharistein en griego, que es dar gracias. Venimos los domingos, o cada vez que venimos a misa, venimos a darle gracias al Señor Jesús por haberse sacrificado, por haber dejado su cielo, por haber venido por nosotros, por habernos llamado de la misma forma que llamó a Mateo. Y Mateo ahora tiene vida y la tiene en abundancia. No he venido por los sanos, sino por los pecadores. Aprendan lo que significa entonces: misericordia quiero y no sacrificios. Lo que quiero es que la gente se acerque al Señor, pero eso requiere de amor por los otros, requiere de amor por los pecadores, por esos a los que la gente pues los tiene como menos en la vida, por esa gente que necesita a Dios en su corazón para poder ser felices. La celebración tiene siempre que estar referida al misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección, pero no como un acto aislado en la historia, sino algo que ha afectado en mi vida. La muerte y la resurrección de Cristo ha traído para mí la luz, la paz, la alegría, el gozo. Eso es lo que celebro. Y por eso nuestras eucaristías deben estar siempre llenas de cantos, de alabanza, porque estamos celebrando nuestra vida. Estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús, que trajo para mí esta novedad amorosa de Dios a mi corazón. Tanto me amó que dejó su cielo para venir por mí y que yo pudiera tener vida y la tuviera en abundancia. Es un acto misericordioso de Dios al cual yo me uno por la fe, y con ello celebro y glorifico a Dios nuestro Señor. Ustedes pueden checar lo que dice Pablo, Romanos 5:8, dice: Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí demuestra su amor. En que, siendo nosotros pecadores, no dijo: no, esto no sirve para nada, que ya déjalos ahí, total, que se mueran. No. Siendo Dios eterno, misericordioso, no necesitaba sufrir ni nada, y como quiera dejó todo para venir a rescatarnos. Y esto hace que el corazón se vuelque, por un lado, a glorificar a Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, cosa que hago en toda mi vida, pero especialmente en el culto dominical. Pero por otro lado, nos impulsa a llevar el mensaje que transformó nuestra vida. O sea, si yo no tengo ese impulso por ir a los demás, yo no puedo decir que tengo amor. Porque si tú le das de comer a un pobre, pues bueno, en ese momento se le va a quitar el hambre, pero a lo mejor tiene más hambre de felicidad, tiene más hambre de paz. Y fíjese cómo a veces
centramos todo solamente en los actos de caridad que son espontáneos, aislados, y no en acciones concretas que hagan que la sociedad cambie para que esa persona que tiene hambre pueda tener siempre trabajo y desde ahí siempre tenga que comer. Si hoy padecemos un mundo tan horrible, es porque los industriales y los gobernantes no tienen a Dios en su corazón. Y eso genera injusticia, pobreza, desabasto, miseria. Muchos de ustedes están aquí porque vinieron a buscar un lugar mejor que sus países. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros países que a veces son tan ricos, pienso en México, tenemos tantas costas, tenemos tan bellos lugares para sembrar, tenemos oro, tenemos plata, tenemos todo menos buenos gobiernos? Porque el corazón del hombre es egoísta y lo único que lo cambia, lo único que lo transforma es el Evangelio. De ahí la importancia de evangelizar. Evangelizar a los hijos, evangelizar a los padres, evangelizar a los amigos, para que se acabe este mundo de miseria. Porque mientras sigue el corazón del hombre siendo un corazón egoísta y centrado en sí mismo, lo único que produce es dolor y pobreza. Tanto nos amó el Señor que vino a cambiar esta situación, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero nadie se quiere unir a la obra. Nadie quiere verdaderamente participar de esta obra, porque no ama al hermano, no ama al primo, no ama al jefe, no ama a nadie, piensa solamente egoístamente en sí mismo. Y eso hace que la evangelización no avance. Tenemos que pensar en los pobres pecadores, por quienes viven en la oscuridad, privados de la felicidad que nos ofrece Cristo, como quizás muchos de nosotros en algún tiempo vivimos. Y no nos interesa dejarlos vivir ahí en esa oscuridad. Decimos, bueno, pues están oscuros, pues hay ni modo que sea más. Yo ya tengo luz, los otros a ver qué hacen. Pues no, esa luz no es plena, es una luz opaca, porque todavía no ha producido en ti amor por el hermano, por el que no conoce a Dios, por el que no conoce su evangelio. Cuando tú acercas a una persona a la iglesia, cuando tú acercas a una persona al evangelio, cuando tú acercas a una persona a Dios, estás siendo como Jesús. Estás ejerciendo la acción más misericordiosa que puede haber, como lo hizo Cristo por nosotros, que vino y murió. Y es difícil acercar a los demás. Y si no, pregúntele a Cristo, tuvo que dar hasta su propia vida. Es difícil. La gente no quiere huir de Dios, especialmente los de nuestra casa. Y entonces preferimos, a la hora que empezamos a evangelizar, pues tirarlos al león, ¿verdad? Como nos empiezan a decir cosas y no nos hacen caso, pues, bueno, pues total, si quieres morirte, pues muere. Yo pienso en esas personas que decimos amar y digo, imagínate que esa persona no se salva. O sea, no se va al cielo. Un hijo, un padre, un esposo, una esposa, un hermano, no va al cielo. Es tu compadre, es tu hermano, lo quieres muchísimo, pero se murió, y se murió lejos de Dios, rechazando su amor y su salvación. Y luego te mueres tú. Y cuando llegas al cielo preguntas, oiga, ¿no han visto a Luis? No, no está en el cielo. Y jamás va a estar porque se condenó. Y a lo mejor una parte de la culpa de que se condenara es tuya, porque nunca lo amaste, y ahí está el purgatorio, en donde lloramos toda nuestra falta de amor por los hermanos a los que tú nunca evangelizaste.
por los que te dio pena, por los que no querías que te dijeran cosas, y entonces los dejaste pasar, y jajaja, que ibas a las fiestas y todo, y veías que el otro se emborrachaba y decía cosas y tonterías, que engañaba a la esposa, o al padre, o a la madre, o que robaba, o que hacía otras cosas, y nunca le ayudaste para que conociera a Dios, porque te daba pena, porque sentiste que a lo mejor perdías su amistad. El Señor, en definitiva, este año santo quiere de nuevo que vayamos a convocar a quienes viven en tinieblas y en sombras de muerte y los llevemos al encuentro gozoso de Jesús, nuestro Señor. Por ello, quiere que manifestemos misericordia, lo más elevado, morir por tu hermano, sacrificarlo todo para que regrese al Señor, para que conozca a Dios. Este acto de amor siempre vendrá como Cristo, pues acompañado de la cruz. Esto es lo que le da el valor redentor. Fíjense, San Pablo dice en Colosenses, su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 28, dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, porque así completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, el sacrificio redentor de Cristo no ha terminado. Continúa, porque todavía hay gente que no conoce a Dios, y vino por todos. Pero claro que esto va a ser difícil. Fíjense, lo apedrearon, le dieron de latigazos, lo rechazaron y finalmente le cortaron la cabeza. Pero ¿cuánta gente conoció a Jesús por él? Él amaba a esta gente que son los hijos de Dios, y recorrió todo el mundo y no le importó que dijeran de cosas y que lo apedrearan. Y a ti nadie te va a apedrear seguramente, ni te van a cortar la cabeza. A lo mejor te van a decir que eres un monje, o que eres una monja, o que si ya te hiciste sacerdote, o que si ya te hiciste hermano separado, que siempre te vayan a decir. Pero vale la pena, hermanos, vale la pena. Hay otro texto del apóstol, segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 9 al 10, que dice: por el cual, se refiere a Cristo, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, fíjense el verso 10, que tienen ahí a la mano, este verso vale la pena subrayarlo. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los elegidos, todo lo aguanto, que me digan, que me bulleen, que me tiren, que me saquen, que me arrastren, todo lo aguanto por mi papá, para que se convierta, por mi hermano, por mi primo, por mi compadre. Dice Pablo: todo lo soporto, todo lo aguanto por amor a los elegidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella puedan entrar al cielo. ¿Ven que sí vale la pena? Estamos hablando de gente que vive contigo, cerca de ti: esposo, esposa, hijos, padres, amigos, compadres, gente por la que tú deberías de tener amor, y estoy seguro que lo tienes. ¿Cómo se manifiesta este amor? El amor más grande es traerlo a Jesús. Misericordia quiero, no nada más sacrificios. O sea, no quiero que solamente vengas a misa y bautices a tus hijos. Qué bueno que lo hagas, y es muy importante. Pero no solo quiero eso, quiero que tengas misericordia. Y a veces la entendemos solamente en el sentido material: darle de comer a los pobres. Todas las obras de misericordia que aparecen en el capítulo 25 de Mateo: me viste desnudo y me cubriste, me viste hambriento y me hiciste comer, sediento y me diste de beber, que conocemos como las obras de misericordia. Y sí, hay que hacerlas, claro, por supuesto. ¿Y cuál es la más importante, la más grande, la fundamental? Es llevarla a Cristo. Porque si le diste de comer y se va al infierno, no le sirve para nada la comida. ¿O no? ¿Sí, no?
excediste, fuiste aquí a Joy Brand y le compraste un traje de $5,000, pero se fue al cielo, al infierno. ¿Por qué no le hablaste de Cristo? Lo invitabas todos los días a comer a un buen restaurante, pero no le hablaste de Cristo. Y claro, le diste de comer al hambriento, sí, pero como quiera se fue al infierno. Mis hermanos, es el verdadero. Esto, como les decía ahorita, no excluye el otro, pero es el verdadero. Este es el que le da sentido a la palabra, a la misericordia, al año santo. Este año deberíamos de regresar a la mitad de la iglesia, nuevamente a Dios. Pero vean cómo aún no entendemos claramente esto. Y sí, es importante, lo vamos a ver jueves y viernes, es importante también las obras de misericordia. Pero la más importante, no la hacemos. Y por eso el mundo está bien arruinado. Porque mientras no evangelicemos a la gente que tiene el poder, toda nuestra vida está pues en sus manos. Seguiremos teniendo industriales que pagan lo menos que pueden, que cuando se descompone la situación económica se llevan sus fábricas a otros lugares en donde vayan a pagar menos impuestos o donde tengan mano de obra más barata. Me platicaban de una compañía, ¿verdad?, que pues de un día para otro desapareció, se la llevaron a China y dejaron a 1,400 familias sin trabajo, de una semana para otra. 1,400 familias que comían de esa industria. Pero ahora, pues estaba más barata la mano de obra en China. Bueno, pues vamos a China. Oye, ¿y esas 1,400 familias? No, se murieron. ¿Por qué? Porque nadie evangelizó a las personas que toman esas decisiones. Lo importante es ganar más. No, lo importante es la gente que pueda tener un buen trabajo, que de ahí pueda comer, que de ahí pueda vivir, que de ahí pueda sacar adelante a sus hijos, que puedan estudiar, etc. Veamos ahora la segunda parte. Decía, la hemos dividido en dos partes. La primera, sobre ¿dónde lo ubicamos? ¿Qué quiere decir misericordia aquí en los sacrificios? Quiere decir que hay que evangelizar, porque está en el contexto donde Jesús atrae a Mateo a la fe y es criticado. Sin embargo, Jesús esta cita la trae de un contexto diferente. Está en Oseas 6:6. Dice Oseas 6:6: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Fíjense cómo en este texto la palabra misericordia quiero y no sacrificios. En la primera parte, ¿a qué sustituye la palabra misericordia? A lealtad, ¿verdad? Entonces quiero lealtad y no sacrificios. Y en la segunda parte, ¿a qué sustituye la palabra misericordia? ¿A qué sustituye la palabra misericordia? Son dos textos muy parecidos. La primera dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Más quiero misericordia que sacrificios. Entonces la primera sustituye misericordia por lealtad. Y la segunda dice, y más en el conocimiento de Dios que en los sacrificios o en los holocaustos. ¿A qué sustituye la palabra misericordia? Conocimiento de Dios. Entonces, fíjense cómo la palabra misericordia tiene que ver por un lado con la lealtad. Y por otro lado, la misericordia también tiene que ver
con el conocimiento de Dios. Así que la misericordia de Dios espera de nosotros, no solo, como lo acabamos de ver, en llevar a la salvación a los demás, sino tiene que ver con la forma como nos relacionamos con los demás. Tiene que haber lealtad. Si no somos leales, no somos misericordiosos. La lealtad tiene que ver con ese amor de fidelidad. El esposo es misericordioso con la esposa cuando le es fiel. Ahí está ejerciendo ese amor de Dios hacia ella y viceversa. Cuando somos fieles a nuestros principios, ahí estamos ejerciendo también la misericordia. Por otro lado, está fundada en el conocimiento profundo de Dios. Dios en su esencia, mis hermanos, es un Dios de fidelidad. Por eso María en Lucas 1:54 dice: no se olvida de nosotros su pueblo y tuvo para con nosotros misericordia. No se olvida de nosotros. Y nosotros no podemos olvidarnos de los demás. No podemos olvidarnos como Dios no se olvida de nosotros. Ahí es en donde está la misericordia. Después, ser misericordioso se expresa en la fidelidad a nuestros compromisos, especialmente a los conyugales, pues esto debe de ir mucho más allá del débito para descubrir en el otro a quien he prometido fidelidad en los votos y de amarlo y respetarlo en cualquier circunstancia de la vida. El amor misericordioso es un amor fiel. Es un amor que respeta al otro. Es un amor que respeta sus compromisos. Los compromisos que hemos contraído en la iglesia, los compromisos que hemos contraído en nuestras empresas. Hoy no hay fidelidad para la empresa, también igual nos cambiamos de una para otra. Anteriormente la gente entraba a trabajar en una empresa y ahí se moría, iba a trabajar toda la vida. La gente compraba un champú y ese lo iba a tener toda la vida. Hoy, al día siguiente sale otro, pues hay que probar, hay que probar. Ya no somos fieles ni a los champús ni a nada. Finalmente, la misericordia se ha de expresar en ese deseo de profundizar en el misterio del amor de Dios. Conocimiento de Dios quiero. La misericordia se ha de expresar hacia el misterio de este Dios amoroso al que quiero comprender. Una persona dice amar a Dios cuando se interesa por sus cosas, se interesa por Él, se interesa por sus palabras. El amor se expresa a través de esta atención, de esta búsqueda, de esta fidelidad, que tiene que darse en la iglesia, pero que tiene que darse también en nuestras relaciones. El esposo es un hombre de misericordia o la mujer es una mujer misericordiosa cuando busca conocer más al esposo. Y ese conocimiento tiene que ver con intimidad, no solamente con intimidad sexual, sino con ir en la búsqueda del corazón, de lo más profundo de la persona. Vean entonces, mis amados hermanos, que la misericordia no se engloba solamente en el capítulo 25 de darle de comer al pobre, o de vestirlo, o de atenderlo, o de visitarlo en la cárcel. Veremos que es importante, pero no lo podemos encerrar ahí, que es lo que generalmente hemos hecho. Hemos encerrado la misericordia de Dios solamente en las obras de misericordia. Y no nos hemos dado cuenta, como lo decía al principio, que el acto más misericordioso de Dios tiene que ver con el rescate de una persona hacia la vida eterna. Es el acto más misericordioso de Dios.
pero que al mismo tiempo se muestra misericordia en las cosas cotidianas, cuando nosotros somos fieles, cuando tenemos un amor que corresponde a la fidelidad, y entonces ahí se empieza a extender la misericordia. Pero también se expresa la misericordia, el amor a los demás, cuando nosotros buscamos ir al corazón de la otra persona, cuando buscamos conocerlo, entenderlo, cuando queremos entrar en el misterio de la otra persona. Ahí es en donde estamos profundizando en este misterio que se va llevando a la plenitud. La Biblia nos invita a la intimidad y por tanto se refiere entonces también a la oración. Difícilmente podremos expresar ningún tipo de amor por los demás y menos a Dios si no hay oración. Todo se convierte en obras estériles. El camino de la conversión pues muchas veces entra por la panza. Mañana ojalá puedan escuchar la homilía. No se fue la de la semana pasada. No sé si reciben mi homilía, escuchan la homilía. A ver, levanten la mano, ¿quién escucha mi homilía? Bueno, un grupito. Hay que escucharla, Recuerden escucharla en evangelización.mx, ahí está la homilía. Y la semana pasada, a propósito de la visita que hace Jesús a Lázaro y a sus hermanas, se centra la atención en Marta y María, la homilía la intitulé Todo empezó en una cena. Todo empezó en una cena. El amor misericordioso de Dios empezó en una cena que terminó en la conversión de estas dos mujeres, una de ellas probablemente que termina enamorada de Cristo, el hermano que termina siendo el obispo de Jerusalén, y todo empezó en una cena. La misericordia que se extiende parte de un hecho concreto de caridad, pero luego desde ese acto de caridad la misión de Jesús no era irse bueno, quién sabe si entiendan, los mexicanos se van a entender. O sea, Jesús no fue a borrar la comida. Cuando Jesús iba a la casa de un fariseo, o iba a la casa de Marta y María, o a la casa de Zaqueo, no iba porque no tuviera dónde comer y dijo, bueno, pues aquí me cayó la gorra. No. La visión de Jesús es que ahí en esa comida algo iba a pasar. Es la oportunidad para hablarles de Dios. Es la oportunidad de manifestarnos como cristianos desde nuestra sonrisa, nuestra palabra, nuestra conversación, que dice Pablo que tiene que estar siempre salpicada de este sabor cristiano. Muchas conversiones empiezan en una comida, en un café, vamos a tomarnos una cerveza, a lo mejor con el compadre, pues compadre, vamos a echarnos una cervecita. Y ahí, en la plática, empieza a surgir, fíjate que, pues viene el padre Ernesto, no quisiera ser mañana, va a estar bien ahí la cosa, ¿verdad? No, compadre, pues eso a mí no me gusta, ese puro cuento, y no, hombre, compadre, mira, va a estar bien, y es más, después de la plática, vamos a echar otra cerveza, ándale. Y te invito los tacos. ¿Hay tacos aquí conmigo? ¿Hay tacos aquí? ¿Es así de tipo Mexican Curious? Todo comenzó en un acto de caridad. A lo mejor empezó cuando le llevaste una cobija a un pobre, pero si nada más llegas y le avientas la cobija y no le hablas de Dios. Allá en Monterrey, me imagino que lo hagan en muchas partes, especialmente los hermanos separados. Ahora también lo hacemos también muchos los católicos, pero ellos son los que nos pusieron muchas veces el modelo. Ellos van a los hospitales y les llevan de comer, pero no es que les ponen ahí las viandas, toman y se van, no. Van a comer, pero están todos en friega con la Biblia ahí, hermano, mira, aquí dice la palabra de Dios y fíjate que esto y que lo otro, y todo empezó en una comida, en un acto de caridad. Pero es un acto de caridad que está
está empujado al acto más misericordioso, a traerlos a Cristo. Sino los actos de misericordia, que son en donde hemos encerrado la misericordia de Dios, se queda solamente en un acto que no trasciende para la vida eterna. Al final podríamos decir, poniendo en contexto todo lo que he dicho hoy, podríamos decir así: así dice el Señor. Chequen esto. Quiero amor, fidelidad, conocimiento de Dios, interés por los demás y sobre todo interés por atraer a mis hijos, y no obras vacías de significado y contenido. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero amor, fidelidad, conocimiento de Dios, interés por los demás, sobre todo interés por llevarlos a la salvación, y no obras vacías de significado y contenido. Misericordia quiero y no sacrificios. Pidamos hoy al Señor poder entender desde el corazón esto y ponerlo en obra en nuestra vida, para que esto llegue a convertirse en una actitud, es decir, en algo que hacemos naturalmente, sin pensar. Misericordia quiero y no sacrificios. Te pedimos, Padre Santo, Padre Eterno, que nos ayudes a entender este mensaje, que podamos, a través de tu amor misericordioso, que ha venido para rescatarnos y para hacernos conocer tu verdadero amor, y así llevarnos a la paz y a la alegría interna, que también nosotros podamos ser como tú, misericordiosos, y atraer a los demás hacia ti, para que te conozcan y te amen. Te bendecimos, Padre amado, y te pedimos que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esta actitud, que podamos ser fieles, que busquemos conocerte cada día más, que nos interesemos por los demás en todos los aspectos, pero muy especialmente en algo que casi nunca hacemos, en llevar a tus hijos hacia ti. Que pongamos más atención en todo esto, y que sin dejar nuestras liturgias y todos los actos de culto que tenemos, podamos centrar nuestra vida en una acción misericordiosa, más efectiva y más santa. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, pues hasta aquí nuestro primer ejercicio. Mañana, con el favor de Dios, vamos a ver cómo este amor de Dios traspasa nuestro corazón y se abre como un arco iris, como en un prisma, y tiene muchos elementos que hay que considerar para que verdaderamente este amor llegue a ser como el amor del Señor. Así que mañana, pues no se lo vayan a perder si quieren ver un poco más sobre esto, y sobre todo, como les decía, ojalá y hagan promoción, publicidad, hagan trabajo de redes, ¿verdad? Hoy las redes jalan mucho, Facebook, Instagram, etcétera, suban videitos, en fin, a ver qué hacen. Pero mañana quiero que esté esto lleno así a reventar, que no quepa en un alfiler. ¿Qué onda? ¿Le entran o no? Sí. ¿Van a ser misericordiosos con alguien hoy en la noche o mañana o no? Sí. No más quiero saber, porque si no se me hace que no más hablé como perico. Nadie va a hacer nada. Así que si no traes mañana un alejado, no entendiste nada de lo que dije. ¿De acuerdo? Sí. Así que si traemos todos uno, pues no vamos a caber aquí, ¿verdad? Pero no importa, aquí nos ponemos ahí donde quepan. La cosa es
Muy bien. Ya escuchamos el reto de traer por lo menos a una persona invitada. ¿Sí? A una. Perfecto. Y ahora los invitamos, como parte de la noche de apertura de nuestra misión, el equipo de Para que Todos Te Conozcan, tenemos un pequeño convivio en el salón parroquial. Tenemos cafecito, pan dulce mexicano y tenemos una sorpresa. Y para esa sorpresa necesitamos que el Padre Ernesto nos acompañe. Así es que los invitamos a que pasen. También les recordamos que nuestra mesa de material, si no tiene Biblia, si no tiene creo que tenemos cuadernitos, pero sé que Biblias y otras cosas para que vengamos equipados mañana. Mañana comenzamos a las 7 de la noche en punto el tema. A las 6:30 vamos a tener alabanzas y oración para comenzar en punto a las 7 p.m. Acompáñenos en el salón parroquial. Gracias. La bendición antes de ir, que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Muy bien, vamos a convivir porque a la gorra no hay quien corra.